Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy les traigo una historia que ha causado un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo. Prepárense, porque hablaremos de Özkan Deniz y Asli Enver, una pareja que ha hecho suspirar a muchos y sorprender a otros con las recientes declaraciones del actor. Keşke Asli Enver eda a 11 klasein, confesó Özkan Deniz en una entrevista que dejó a todos boquiabiertos. Y es que, detrás de esa frase aparentemente sencilla, se esconde una historia de amor, malentendidos y decisiones tardías que podrían cambiarlo todo. Según fuentes cercanas al actor, Özkan y Asli se conocieron hace un par de años durante un evento en Estambul. Desde el primer momento, la conexión fue evidente. Ambos compartían risas, miradas cómplices y una química que nadie podía ignorar. Pero como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las agendas apretadas, los compromisos profesionales y los rumores de terceros terminaron por crear una distancia entre ellos. Asli, conocida por su elegancia y su carácter reservado, nunca quiso hablar abiertamente de su relación con Özkan. Sin embargo, en una reciente aparición en un programa de televisión, dejó escapar una frase que dio mucho de qué hablar: a veces, el silencio es la mejor respuesta cuando el corazón está confundido. Esa declaración hizo pensar a muchos que aún existía algo entre ellos. Por su parte, Özkan, con su estilo apasionado y directo, no tardó en responder. En una entrevista exclusiva, el actor dijo: "No quiero vivir con arrepentimientos. Hubo cosas que debí decir a tiempo, y no lo hice. Si pudiera regresar atrás, hablaría con Asli antes de que las cosas se complicaran". Estas palabras desataron una ola de especulaciones en redes sociales. ¿Fue una disculpa pública? ¿O tal vez una declaración de amor tardía? Los fans, por supuesto, no tardaron en reaccionar. En Twitter, el hashtag #OzkanYasli se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Algunos pedían una reconciliación, otros simplemente se mostraban nostálgicos por una historia que parecía sacada de una novela. Una usuaria escribió: "Si el destino los separó, que el amor los vuelva a unir". Mientras tanto, en Instagram, los comentarios se llenaban de corazones y mensajes de apoyo para ambos. Sin embargo, detrás de las luces, los flashes y los titulares, hay una historia más humana. Asli y Özkan fueron vistos hace unas semanas en un café discreto de Bodrum. Aunque intentaron pasar desapercibidos, un fan logró captar una imagen que mostraba a ambos sonriendo. Según testigos, la conversación fue tranquila, cargada de emociones contenidas. En un momento, Asli habría dicho con voz suave: "No se trata de lo que dijiste, sino de lo que callaste". A lo que Özkan respondió: "Y ahora, todo lo que quiero es que me escuches". En ese instante, el ambiente pareció detenerse. Los presentes aseguran que hubo un silencio prolongado, como si el tiempo se hubiera congelado entre las palabras que no se dijeron y las miradas que lo explicaban todo. Özkan, visiblemente conmovido, sostuvo la mano de Asli por unos segundos antes de que ella la retirara con una sonrisa tenue, una de esas sonrisas que esconden más tristeza que alegría. Días después, las redes sociales volvieron a estallar. Algunos medios turcos publicaron que aquella reunión en Bodrum no fue casualidad, sino el resultado de varios intentos de reconciliación por parte del actor. Se rumora que Özkan le habría enviado mensajes durante meses, pidiéndole hablar por última vez. Pero Asli, siempre firme en sus decisiones, había evitado ese encuentro, hasta ahora. Una fuente cercana a la actriz declaró: "Asli no busca revivir el pasado, pero necesitaba cerrar un capítulo que aún le dolía. Ella no guarda rencor, pero tampoco olvida fácilmente".
Por su parte, los allegados a Oscar afirman que el actor ha estado más reflexivo en los últimos meses, dedicándose a la música y evitando cualquier nueva relación sentimental. Está en un proceso de introspección, comentó uno de sus amigos más cercanos. Sabe que perdió algo valioso y quiere aprender de ello. Los fans, fieles y apasionados, no dejan de especular. Algunos afirman haber visto a ambos seguirse nuevamente en redes sociales, mientras que otros aseguran que un nuevo proyecto podría reunirlos profesionalmente. De hecho, circulan rumores de que una reconocida plataforma de streaming estaría interesada en protagonizarlos juntos en una nueva serie romántica. Si eso llega a concretarse, sería el regreso más esperado del año. Mientras tanto, las entrevistas de ambos artistas han adquirido un tono más maduro. En un reciente evento, Ashley fue consultada sobre el amor y respondió con serenidad: el amor no siempre significa quedarse. A veces, amar también es saber irse en el momento correcto. Esa frase, profunda y cargada de experiencia, fue interpretada por muchos como una indirecta hacia Oscar, aunque otros la vieron como una señal de que ella finalmente había encontrado paz. Oscar, por su lado, publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, una puesta de sol sobre el mar, acompañada del texto: algunas historias no terminan, solo cambian de forma. En menos de una hora, la publicación superó los 100.000 me gusta y miles de comentarios que pedían una segunda oportunidad para la pareja. El amor verdadero nunca muere, escribió un seguidor. Otro comentó: quizás el universo aún tiene planes para ustedes. A medida que los días pasan, la historia entre Oscar Denise y Ashley Enver parece más viva que nunca en la memoria colectiva. Los medios continúan siguiendo cada paso, cada gesto, cada palabra. Pero detrás de las cámaras, queda la pregunta que todos se hacen: ¿habrá una nueva oportunidad para ellos, o simplemente aprendieron a amarse desde la distancia? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo que es seguro es que esta historia, hecha de amor, orgullo y segundas oportunidades, seguirá capturando corazones y titulares. Y quizás, en algún rincón silencioso de Estambul, dos almas aún se pregunten si pudieron haber escrito un final distinto. Formon Art. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Oscar y Ashley deberían darse una segunda oportunidad o es mejor dejar el pasado atrás? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Y recuerda, si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias del corazón. Hasta pronto.